Hola, hola, buenas tardes, Fernanda, Dona, ¿cómo están? Hola, ¿todo bien por acá, profe? ¿Y usted? Hola, Yesenia, buenas tardes. Hola, buenas ¿Todo bien? tardes. Muy bien también, gracias. Rogelio, buenas noches, buenas tardes. Buenas noches, profesor. Buenas tardes, sí, puede ser. Oye, me dan 4 minutitos, 7:05 empezamos, ¿ya? Ok, Estoy organizando el material que vamos a revisar todo documento hoy día.
Ya, buenas noches, querido curso, ¿cómo están? Veo que ahí se unió más gente. Giselle, Norma, Mauricio, ¿cómo están? Buenas noches a todos, a todas. Hola profesor, buenas noches. Oye, yo le había dicho que íbamos a dar unos minutos para que si algún grupo que no expuso la semana pasada quisiera exponer su tema, podemos dar unos minutos ahora, para que no se queden ahí con la sensación de que no hicieron el trabajo y no expusieron, po. ¿Hay algún Nos, grupo que quiera? sí, profesor, nosotros. Sí. Ya, pues. Pamela por acá, Pamela Martínez, y vamos a exponer con Yesenia Mella. Ok, no hay está todo dispuesto para que Sí, compartan mi compañera pantalla. se va a encargar de subir de compartir. Ahí está. Ahí está. Bueno, profesor, buenas noches compañeros. Bueno, nosotros vamos a hablar respecto al trabajo del caso para analizar, que como todos ya saben es una empresa de retail con más de 200 trabajadores que ha enfrentado un aumento de rotación en sus equipos de venta, junto con una baja sostenida en su índice de satisfacción laboral. Eh, los supervisores reportan conflictos frecuentes, desmotivación, quejas sobre la jefatura y una percepción negativa en el ambiente laboral. La gerencia solicita un diagnóstico organizacional que permita comprender el fenómeno y tomar las decisiones informadas. Ya, acá tenemos nuestro mapa conceptual. El número 1, satisfacción laboral, clima organizacional y apoyo organizacional. En la 1, respecto a qué elementos o dimensiones deberían evaluarse. Bueno, nosotros creemos que la cultura emocional y afectiva del entorno laboral, satisfacción laboral, identificar focos de conflicto o fragmentación interna, clima organizacional, y determinar las causas profundas de bajo desempeño o de rotación, ¿ya? En el apoyo organizacional. En la número 2 tenemos el método mixto. ¿Qué métodos usarían? ¿Cuantitativos, cualitativos o mixtos? ¿Y por qué? Nosotros con mis compañeras creemos que se podría utilizar un método mixto, ¿ya? Porque se pueden triangular los análisis de los resultados que nos den los instrumentos aplicados, para poder identificar de manera más global los factores que están incidiendo en la desmotivación de los trabajadores, ¿ya? Los conflictos y la percepción de un ambiente laboral negativo. Creemos que podría esto ayudar mucho, ¿ya? Ahora mi compañera va a seguir con la número 3 y la número 4, profesor. ¿Estás por ahí, Yesenia? Bueno, parece que mi compañera tiene algún problema quizás de audio, no lo sé, profesor. Si quiere, puedo seguir yo Adelante para que nomás, así, para que así le demos más chance adelante, por favor, siga nomás. a los demás grupos. Ya,
también en la número 3 nos indica qué instrumentos podríamos aplicar y a qué actores, ¿ya? Bueno, los instrumentos cuantitativos serían para evaluar a los trabajadores, las encuestas de clima laboral, también la escala de satisfacción laboral a los trabajadores, entrevistas que sean más bien semi-estructuradas, ¿ya? A los directivos de la empresa. Una técnica de grupo focal para la empresa en sí. ¿Qué principios éticos deberían considerar? Quizás una sugerencia sería el anonimato y la confidencialidad para los entrevistados, ¿ya? Y la equidad y por supuesto, la no discriminación. Eso sería nuestro aporte, profesor. Muchas gracias. Ahí sí está silenciado, debe ser un aplauso, te había dicho y había aplaudido. No, pero lo estoy visualizando, así que Ah, ya. gracias. Déjala ya por nomás, por fin. Ya. Mi compañera está No, encargada de eso. No sé no, no, si... no se van a salvar de la retro. No, no, Y pasemos pero eso rapidito nomás. estamos Sí, no, no para aprender, profesor. Sí. Ya, mira, bueno, primero, la variable apoyo organizacional. Ajá. ¿Es una variable que existe, la investigaron, la analizaron o es un concepto que se le ocurrió a ustedes? No, porque el apoyo, perdón, ¿cómo fue la pregunta? ¿Organizacional? Si es que es una variable que tenga un sustento teórico, conceptual, técnico, si es que hicieron una búsqueda ustedes bibliográfica sobre el concepto, si lograron aislar algún modelo teórico que conceptualice ese fenómeno, o es algo que se le ocurrió a ustedes, así como decir, No, profesor. un concepto que se le ocurrió a ustedes, ¿cachai? Bueno, mire, profesor, en realidad en este trabajo, lamentablemente, no pudo estar nuestra compañera por temas laborales, que bueno, nos repartimos en realidad, y ella es la que maneja más, digamos, el tema en sí de la pregunta que usted me está haciendo, ¿ya? Ya, porque lo Pero, importante es aquí, ya, independiente de la respuesta, lo importante mm, aquí, chicas, y esto es para todos chiquillos, creo que el otro día igual lo comenté, pues, pero en el fondo es importante, lo que vamos a hacer vamos a medir algo, vamos a hacer una evaluación, vamos a investigar. Entonces, es ujú. como que hiciéramos una tesis, una pequeña Claro, investigación, que pues. sean datos Confiable, perfecto. confiables, fuentes, claro, sí, sí. Entonces, hay una diferencia entre un problema social y un Ujú. problema de investigación. Pues justamente el problema la diferencia es esa, que el problema social no necesariamente tiene un respaldo técnico, Claro, metodológico incluso, ¿cachai? claro. Por ejemplo, en vez de apoyo organizacional, a mí se me ocurre una variable que se llama la percepción del clima de seguridad psicosocial, que es la evaluación que hacen los trabajadores acerca de qué tanto lo cuidan la empresa, ¿cachai? ¿Qué tanto se preocupa la empresa por ellos? Por ellos, claro. Pero eso es un concepto, una variable que tiene unas dimensiones, esas dimensiones tienen indicadores y todo eso se traduce en una escala que para medir ese fenómeno, ¿cachai? Claro, Lo- es más lo- bien cuantitativa, ¿cierto? y si incluso tú quieres complementarlo con algo cualitativo, igual te Ujú. da luces de cuáles son esas dimensiones, ¿cachai? Ya. Ujú. Entonces, lo importante, o en esta primera pregunta, y insisto, esto es para todos, que cuando nos preguntemos por la dimensión, Ya. pensemos en cuál es el fenómeno que vamos a medir y ahí es donde tenemos que decir cómo lo vamos a medir. Ya, Ya, primero, el profesor. fenómeno que existe es un fenómeno en realidad que existe, cómo está catalogado, ¿cachai? Ahí es donde tenemos que hacer nosotros una pequeña búsqueda. Vamos a Ya, encontrar, por ejemplo, cuestionarios de satisfacción laboral que tienen modelos detrás, o lo mismo con el clima, ¿ya? Y claro. lo mismo con lo que te decía recién del clima de seguridad psicosocial, ¿ya? Ya, profesor. Y Muchas ahí, gracias por disculpa, aclararme eso. y ahí saltábamos al tiro a que los instrumentos tenían que, está bien lo que ustedes ponen, a quién van a aplicar el instrumento,
Pero lo importante es saber qué fenómeno, qué variables o fenómenos van a medir con cada instrumento, ¿cachai? Claro, Que haya como esa correlación, ¿me entiendes? O sea, que me diga claro, la dimensión uno la voy a la voy a medir con una escala. claro. La Que dimensión estemos, 2 con una entrevista. La dimensión 3 claro, claro. ¿ya? Que se esté claro en cómo van a hacer el orden y todo eso. Y Me después, claro, pues si imagino. a esto le pusiéramos Mm, un cronograma, por ejemplo, ahí es como mezclamos las acciones, que también lo conversamos con mm, algunos grupos. Algunos grupos me podrían decir, no, profe, nosotros queremos hacer lo cuanti y lo quali juntos. claro, Mientras hago la encuesta, voy a hacer la entrevista. Y otro grupo me podría decir, no, profe, mira, vamos a aplicar las encuestas primero, una vez que estén los resultados, que estén las estadísticas, con esas mismas estadísticas las vamos a ir a trabajar en grupos más chiquititos para ver cómo la gente interpreta esos datos, las causas que ellos ven de por qué se obtuvieron esos datos. Entonces, ahí tenemos igual un enfoque mixto, aplicamos ambos instrumentos, pero en tiempos diferentes. claro. Pero lo Ya, profesor. importante es que no quede ninguna variable fuera, ¿cachai? Ya. Por ejemplo, acá cuando dices escala de satisfacción laboral, está bien, porque queda claro que es un instrumento cuantitativo con el cual Claro. vamos a medir la satisfacción laboral, ¿cachai? Pero cuando dices entrevista semiestructurada y no dices para qué vamos a evaluar con esa entrevista, ahí Claro. como que queda la entrevista en el aire. Ah, ya, profesor. Y tengo Ahí yo otra noté pregunta para ti, porque los... estos comentarios que te hice a ti, ya lo había hecho la semana pasada, entonces ahora tengo una pregunta nueva que se me ocurrió para esta semana. Y la Profesor. pregunta es, ¿qué, se acuerdan en esta lógica, si yo fuese el dueño de una empresa y yo te Ajá. contrato para que tú me hagas el diagnóstico, ¿qué Mm, producto me vas a entregar a mí? Porque yo te voy a pagar por algo, me tenés que entregar algún producto. ¿Cuál es el a ver, producto, los productos que entregarías, crees tú? un producto. Es que eso va de acuerdo a la necesidad también que usted vaya a necesitar. O sea, Claro, los productos los ya, vamos a entender que son los resultados del proyecto, ¿cachai? Entonces, si tú aplicando este proyecto que estás haciendo acá, ¿qué producto me entregarías? a ver. Rogelio Eh, dice los resultados, ahí te tira un salvavidas ahí. qué gracias, Rogelio. El profe me está bombardeando aquí. Más encima estoy sola. Te pillé imprevisto más encima con la pregunta ahí. Estamos todos aquí Sí, para defenderla, así que. gracias, El profe Rogelio. contra todo el curso. Profe, eso podría ser, por ejemplo, el porcentaje de trabajadores que tienen satisfacción laboral positiva o porcentaje de personas que se encuentran con síndrome o con síntomas de Burnout, porque con Ya, eso yo perfecto. quizás Ya, pero como ojo, jefe, ojo ahí sí con meter variables que no hayamos puesto antes, ¿cachai? Porque ya. acá en esta propuesta estamos hablando de la satisfacción, del clima, entonces no puede aparecer el burnout Ah, por claro, encima, claro, claro, sí, ¿cachai? sí, sí. Sí, pero podría ser por ahí lo que yo voy a entregar como producto, porque con eso la empresa tal vez puede realizar un plan de trabajo que quizás me lo podrían comprar a mí misma y buscar con eso mismo mejorar si es que existiese un mal clima laboral o una insatisfacción laboral. Perfecto. Yo les decía, esa es la gracia del diagnóstico, porque nos va a permitir saber cuáles son las heridas que tiene la empresa y eso para nosotros es plata, pues es información que la podemos transformar en negocio, si tú quieres, o en soluciones, en proyectos, en propuestas, ¿cachai? Esa es la idea del diagnóstico justamente. Y obviamente luego hacer un diagnóstico, o sea, hacer propuestas luego del diagnóstico. Cuando entregamos los resultados al dueño de la empresa, no solamente le decimos, mira, tenía este problema, pues, sino que Mm. le tenemos que decir de qué se tiene que Dar las operar, pues. soluciones también. Exacto, las soluciones, Claro, pues. Y eso ahí es lo entramos que vende. nosotros, ¿cachai? Mm, claro. Ya, Y eso, pues, Rogelio, profesor. Rogelio, por Muchas ejemplo, gracias. nos dice que, a ver, ¿qué nos dice? Muy interesante los comentarios en el chat. Rogelio dice, los resultados son un producto. Los Mm, análisis y los resultados son un producto. Los gráficos y los porcentajes, o sea, los gráficos y los porcentajes con los resultados son un producto, perfecto. Y el plan de Ahora, esos resultados, esos productos, ¿dónde lo entrego? ¿Cuál es el entregable de ese producto? Le mando un correo con el gráfico nomás al viejo y eso es todo, ¿no? Un plan estratégico. Profe,
Además de la planilla Excel con los gráficos ahí. Tiene que ¿Cuál es el exponerlo eso entregable? Profe, se ponen en alguna instancia, pues no sé, pues Claro, usted, profesor, para conocerlo. claro, cita a la gerencia o al Ujú. encargado, ¿cierto? Al directorio, no sé, y le hace una exposición y un análisis de los resultados, pues. Ya hace profe, una exposición. Perfecto, dígame. podemos, ¿Qué me está diciendo el podemos profesor Zambrano? ofrecer un plan, habla Donna, Dona, sí, usted tenía Podemos, levantada la mano. Disculpe, gracias. sí, podemos ofrecer un plan estratégico, un plan maestro para mejorar el clima laboral, profesor. Pero, ya, Eh, perfecto. El plan estratégico sale de esta primera intervención. Claro, en esta Pero, primera intervención, el informe pues sería como el perfecto. resultado, pero el ofrecimiento del plan estratégico, como aprovechando la instancia, podemos ofrecer el plan estratégico. Es decir, ya, mira, el informe arrojó este porcentaje, estos otros porcentajes, pero nosotros creemos que hay que hacer un plan estratégico para mejorar el clima futuro, para que sean más eficientes los trabajadores, se sientan más también mejor en cuanto a sus beneficios, etcétera. Como eso, Perfecto. creo. Entonces ahí tenemos dos productos, po. El reporte de resultados de esto, con los Sí. gráficos, los porcentajes, las tablas, ¿verdad? Y por otro lado, tenemos un plan de intervención, ¿verdad? Que nos va a decir o que le va a decir a la empresa cuáles son las cosas que debería hacer de aquí a futuro. ¿Sí? Sí, eso. Es eso, Súper sí. bien, po. Dos productos buenísimos. De hecho, si se dan cuenta, el segundo, el plan de intervención, es un extra, po. Porque en realidad, si estamos hablando de productos, si estamos hablando de resultados, solo deberíamos entregar el informe técnico del informe de resultados. El informe con las tablas, los gráficos. Obviamente, yo siempre, por ejemplo, a las empresas, a diferencia de las investigaciones más académicas, siempre considero un capítulo de recomendaciones. Y ahí pongo todo lo que después vendría a ser parte del plan. Pero no elaboro un Ujú. informe aparte que se llame, que sea un plan. ¿Ya? No elaboro un producto aparte, pero en realidad eso es trabajo aparte, ¿cachai? Ese plan lo elaboro cuando yo le muestro las recomendaciones a la empresa y le muestro 20 recomendaciones y la empresa me dice quiero implementar la 3 la 5 y la 8. Entonces ahí recién viene el plan de intervención, po. Eso. O si no voy a Mm, estar regalando mi trabajo, mi tiempo. claro. Y si le muestra el plan de intervención y contrata a la consultora de la polola del hijo, por ejemplo. No, pues la idea no es que no hay que mostrárselo. Claro. Hay No es que, justo hay que Es necesario que son recomendar. nomás. muy inocentes, están pensando como alumnos todavía. Mira, acá se entregó la Giselle, pues mira, un diagnóstico, talleres, capacitaciones, informe de seguimiento. Mira, ¿cachai? Los talleres y las capacitaciones, lo que digo yo, porque ya estamos ahí, nosotros podemos entregar recomendaciones. Capaciten tal tema. Esa es la recomendación. Ahora, que el cliente es como una sinopsis en el fondo, ¿cachai? Como te muestro todos los productos o servicios que yo como consultor te puedo ayudar a implementar, pero no voy a mostrarte todo, pues voy a mostrarte, digamos, una pincelada nomás, para que tú me digas cuál de eso es lo que te interesa, una cosa así, ¿me entiendes? Y Rogelio, en síntesis, Rogelio, se entrega un informe de diagnóstico, que a ese informe de diagnóstico yo le llamo un reporte. Es un reporte técnico. ¿Por qué es un reporte? Porque es un informe donde estamos reportando lo que ya hicimos. ¿Sí? Aplicamos la encuesta, hacemos los análisis y ahí elaboramos este informe que va a reportar el trabajo hacia atrás. Va a decir ahí, mira, tal día fuimos a la empresa, aplicamos tantas encuestas, hicimos estos análisis. ¿Ya? Y ahí quiero diferenciar también, chiquillos, y la pregunta para el grupo para el grupo que está exponiendo. Una vez que hagamos esta presentación, chiquillos, ¿cómo cerramos el trato después de esto? ¿Esta presentación de qué más la acompañamos? ¿Mandamos un correo? ¿Le mandamos un WhatsApp al gerente de la empresa? ¿Qué más Un harían después de esta contrato. presentación?
Un contrato. Un contrato al Exacto, tiro. Eso es al como ir, esa es como tiro. ir con el Antes, vestido abajo, como el vestido de novia a la primera cita, po. antes, al principio, me va a contratar para, para hacer la evaluación y después me tiene que contratar para el plan estratégico. Voy a hacer Así que una aquí traigo pregunta los dos contratos. más dirigida todavía. ¿Basta con una reunión para cerrar el trato? Yo creo que no, profesor, o sea, igual hay que ir como limando algunas cosas, afinando y ver, darse un tiempo, digamos, una segunda reunión, quizás pienso yo, no sé, como para llegar a un acuerdo y todo eso. Pero además de Puede que una quizás en el reunión, camino al gerente, no sé, se le ocurra más, a contratar más cosas. oye, yo he estado en muchas reuniones donde el cliente a veces te dice una cosa que es muy diferente a lo que se habló en la reunión. Como Ah, que en la reunión dijimos, ay, el cliente entendió B o cambió las cosas. ah. Aparte de las reuniones, ¿cómo dejamos, Profe, cómo lo hacemos más tangible? Dígame. sí, yo, desde mi experiencia, yo trabajo en una fundación también, que pasó por un momento contrató una consultora para clima laboral, etcétera. Y así que como que vi las etapas de que hizo la consultora. Y, y vi el cansancio del gerente también y del equipo también. ¿En qué sentido? En que, pucha, ya vienen, ¿y cuál es el resultado? ¿Entienden? Y toda la gente esperando como un resultado mágico de la consultora. Y el gerente también perdido porque tampoco entendió bien qué ofreció la consultora y cuál iba a ser el resultado, digamos, porque No la están gente los está productos acostumbrada a claros, po. claro, porque la gente está eh, siempre esperando que cambien todo, que la consultora se haga cargo del clima laboral y no va a ser así, po, sino que el clima laboral va a depender de cada individuo, Cada uno. de cada uno y eso yo creo que tiene que ser lo más tangible posible, o sea, si la consultora va a ofrecer algo que sea con un tangible inmediatamente, o sea, yo te ofrezco hacer esta encuesta y eso va a generar un informe. Este informe no te soluciona el problema, pero tú puedes solucionarlo de esta forma. Estas son las recomendaciones. También te puedo ayudar con las recomendaciones. Y así, y evitar tanta reunionitis, Sí, porque porque el gerente no tiene tiempo se para darle cansa a el gerente. nosotros, po. Sí, Tiene, claro, tiene otros asuntos, ¿cachai? No. sí, po. Entonces, generalmente, yo de mi perspectiva de abogada, se los digo, generalmente lo que uno espera es que vayan súper claro, tengan el objetivo claro, las funciones claras y los resultados claros. ¿Y Y lo cómo lo manden listo como clarificamos? ¿Y cómo lo clarificamos además de esta reunioncita porque la memoria es muy en un frágil, po? correo, siempre importante mandar No, algo escrito, porque la Claro, gente se olvida de lo que habla. ya, Entonces, un correo acta con formal. acuerdos puede un ser, pero acta, más técnico todavía, no sé, ¿qué puede ser más técnico que un algo acta? donde yo pueda ver, como decía recién, cuál es el cronograma del tiempo, cuáles son los resultados que me van a entregar. ¿Dónde puedo ver Y a eso? mí se me ocurrió algo súper práctico, pero no sé si es tan técnico, que se me ocurrió alguna carpeta compartida de correo donde uno vaya agregando lo que se va a entregar y todo. Es que para los gerentes siempre es muy importante tener Como el tema. como mirarlo, poder mirarlo. Entonces dice, aquí vamos viendo los avances. No sé, pues y se formó una carpeta de compartido hoy día con Mira, Google, que se puede hacer todo. Y entonces van mirando como esos Disculpa, avances. disculpa que te interrumpa. Rogelio tiene levantada la mano, pero Jorge aceptó la respuesta. Es una propuesta técnica. Lo que tenemos que elaborar es Ah, una ya. técnica que es el proyecto en el fondo, la propuesta de qué es lo que vamos a hacer, qué es lo que vamos a hacer, cuándo lo vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer, con qué recursos, cuánto tiempo nos vamos a demorar, quiénes van a participar, cuántas veces vamos a ir. Y justamente lo que hablamos ahora, pues, los resultados claros, pues. ¿Cuáles son los resultados? ¿Cuáles son los entregables? Un reporte, por ejemplo, un informe técnico de reporte con todo lo que hicimos. Un informe ejecutivo que es un resumen para que lo lea el gerente en 10 minutos y una presentación en PowerPoint con todos los gráficos, tablas, más una reunión, por ejemplo.
pero todos esos alcances tienen que estar escritos, po. Todo esto que ustedes me están mostrando aquí, uno hace, por así decirlo, ustedes hacen esta propuesta, me la muestran si yo fuese el gerente y en el fondo lo que hacen ahí es como una venta. Lo que están haciendo ustedes es vender acá. Pero acá están vendiendo la idea nomás, po. Lo que tienen que hacer, lo que hacemos luego es generar una propuesta escrita, ¿ya? Y esa propuesta escrita no es más, como les digo, más que un Word, con un proyecto, con objetivos, con metodologías, con resultados esperados, con la descripción del problema que vamos a intervenir, por supuesto, ¿ya? Entonces, tenemos dos documentos, chiquillos, ¿ya? No nos podemos olvidar de eso. Tenemos un primer documento, que es la propuesta técnica, que es el proyecto que hacemos, y una vez que termina la propuesta, que termina el proyecto, entregamos un informe técnico, que es el informe de los resultados, que es el producto final de este proyecto de diagnóstico en el fondo. ¿Se entiende? No, no, profe, ¿por qué? No me quedó claro porque ¿por qué usted habla que es primero una propuesta y después el diagnóstico? ¿No sería al revés? Porque la propuesta es cómo vas a hacer el diagnóstico, po. Después lo tenés que Ah, ya, ejecutar, po, ¿cachai? ya, ya. No, no, entiendo ya. Lo confundo con el plan de intervención que viene después, entonces, ya. La Mire, propuesta, es la propuesta del diagnóstico. ya. Ok, La propuesta del diagnóstico primero, te lo voy a escribir acá en el chat con números. Primero hacemos la propuesta, después ejecutamos el diagnóstico, aplicamos la encuesta, la entrevista, ¿ya? Después el reporte del diagnóstico y a un cuarto elemento, decíamos, de hecho yo te decía que el plan de intervención no lo pongo acá porque es un trabajo extra, po. sí, Pero podríamos ponerlo en cuarto lugar. Recién vendría el plan de intervención, ¿cachai? Pero el diagnóstico termina con el reporte del diagnóstico. Entonces tengo la propuesta, la ejecuto y entrego un reporte al final de la ejecución. ¿Ya? Entonces, cuando el gerente les dice, ya, ok, me interesa, ahí generalmente nos vamos a trabajar y le decimos, ya, en 48 horas les vamos a entregar la propuesta técnica y la propuesta económica de esto. ¿Se entiende? sí, profesor. ¿Queda algún otro grupo que disertar? Sí, el mío, con José Luis que está ahí y Natalia Ormazábal. Ya, pues, diserten y luego nos tiramos con la... No les voy a hacer tantas preguntas o no les voy a hacer preguntas para que pasemos luego, porque lo que voy a hacer ahora en la clase, les voy a mostrar una propuesta técnica, les voy a mostrar una propuesta económica también, para que después no salgan de la U y digan, el profe nunca me dijo cuánto cobrar. Profe, no está él, o sea, José Luis el que va a compartir pantalla, Sí, José Luis está. adelante. Ya, profesor. Bueno, nosotros hicimos el trabajo de evaluación en contextos organizacionales. Son José Luis, Natalia y Donna. Somos los tres que participamos. José Luis, pues pasa a la que sigue. Ay, no veo nada. No veo, voy a tener que leer el. Ahí sí, gracias. No tanto, un poquito menos, porfa. Un poquito menos que si no se corre la. Que estoy en alta. Ahí sí. No, ahí no. Ahora sí. Ya, identifica las causas de, ya, qué elementos de dimensiones deberían evaluarse y bueno, identificar las causas de baja satisfacción y alta rotación, evaluar el clima organizacional, identificar percepciones sobre el liderazgo, comunicación interna, condiciones laborales y reconocimiento. Tendríamos que levantar datos sobre motivación, cultura organizacional y cargas laborales. Segunda otra. ¿Qué método utilizaríamos? Utilizaríamos métodos mixtos, como por ejemplo instrumentos cuantitativos, encuesta de clima laboral adaptada a la realidad de la empresa, de,
ítems sobre motivación, relaciones, liderazgo, reconocimiento, condiciones físicas y carga laboral, cuestionario de satisfacción específica para ventas, enfocado en metas, incentivos, liderazgo y sentido del trabajo, y un instrumento cualitativo que sería una entrevista semiestructurada a los líderes de la área y de recursos humanos, grupos focales con miembros del equipo de ventas y otras áreas críticas, observaciones participativas si es posible en el espacio laboral. ¿Qué principios éticos? Los mismos que se han señalado: confidencialidad, consentimiento informado y que la participación fuera voluntaria. Transparencia, respeto por las personas y ese se perdió. La que sigue, José Luis, no se ve. Fin. José Luis me dice que se acabaron. Ah, esa era la última. Entonces, aquí un poco, profesor, yo siento que igual yo como que un poco entendí cuál es el objetivo del curso y entiendo que es poder, que nosotros podamos trabajar desde la perspectiva organizacional y cómo hacerlo de mejor manera, aplicando lo que uno ya ha ido aprendiendo en las clases. Y claro, o sea, viéndolo desde afuera, si uno fuese gerente, lo que a uno quisiera que le vendieran es esto, pero así como muy rápido, en 5 minutos, que uno dijera, mira, yo te voy a ofrecer hacer esta encuesta, te voy a dar los resultados y en base a esos resultados te voy a dar unas recomendaciones y esto tiene el valor de tanto y te mando la propuesta técnica si tú lo aceptas. Como así, Y una así, presentación con muy poca letra, con imágenes, muy con poquita letra. tablas, con mapas Nadie, conceptuales, con flechas, con líneas de sí, tiempo. sí, y porque al final efectivamente nadie lee, los gerentes leen así muy rapidito y lo que buscan es el objetivo nomás. O sea, que le digan, esto voy a hacer para lograr este objetivo. Y, y eso, eso, profesor. ¿Me puede mostrar los instrumentos, porfa? Sí, devuélvese ahí. José Luis, los métodos. José Luis, despierta. Es que, ahí voy, pone. Es Voy, que no dice. sabía cómo compartir el José Luis. Ok, Norma, no hay problema. Yo le espero. Si en el fondo ya estamos tocando los temas que me interesan, así que José Luis, es la segunda. los instrumentos. Ujú. El método, donde dice método están los instrumentos. José Luis. Ahí. Instrumento cuantitativo, encuesta de clima laboral adaptada a la realidad de la empresa. Que tenga ítems sobre motivación, relaciones, liderazgo, reconocimiento, condiciones Ya, físicas y carga laboral. ¿Cachan que en lo cuanti ustedes están nombrando un poco mejor qué es lo que van a medir, no tanto en lo quali, po? ¿Ya? Igual, bueno, acá igual vamos a ver también de de qué es lo de qué es lo que queremos hacer, pero lo ideal es que Ujú, mostremos una forma más estructurada, pues, ¿ya? ujú. Que la entrevista no sea tan genérica, sino que sea más enfocada a algún tema en específico, Claro. ¿ya? Pero súper bien, está súper bien. Sí, en esta experiencia que tengo yo, que igual me gustaría compartirla para que los compañeros también, en esta experiencia la consultora preguntó si habían antecedentes de dentro de la organización, si habían hecho estos focales, grupos focales, o habían hecho alguna encuesta sobre cómo se sentían, etcétera, o habían hecho algunas preguntas. Y sí se había hecho por la misma empresa, pero no, obviamente no se habían visto los resultados ni nada. Entonces se agarró de esas preguntas y volvió como a repetirlas, esta consultora.
en base así como a alguna estructura, como en relación a cómo te sientes, cómo te afectó tal cosa, cómo crees que pueda cambiar, eran todas en relación como al clima laboral. Entonces, después cuando entregaron el resultado, también lo hicieron para todas las personas. En el resultado pusieron como los gráficos que había cambiado desde antes hasta después, como de la intervención, etcétera. Así que yo creo que efectivamente lo que importa ahí es como el método que nos va a ayudar para obtener el objetivo, Para demostrar los el cambios resultado. luego, po. Sí, Exactamente. O pues sea, eso. este diagnóstico, sobre todo los diagnósticos más cuantitativos, pero igual con lo cualitativo igual se puede hacer, se conoce lo que en proyectos le llamamos la línea base, ¿cierto? Porque es la fotografía inicial que representa el momento actual. ¿Ya? Cuando yo elaboro un proyecto, lo que estamos haciendo con el proyecto es tratar de generar un cambio a futuro, ¿cierto? Desde una situación inicial a una situación mejorada, por así decirlo, ¿ya? Entonces, el diagnóstico no solamente me permite identificar cuáles son los problemas, sino que justamente me permite sentar esa línea base que posteriormente me va a permitir en un segundo momento de evaluación determinar cuáles fueron los avances que hubo, po. Si nosotros aplicamos una encuesta, y luego vendemos nuestro plan de intervención y al año o al año y medio después volvemos a aplicar nuestra encuesta y demostramos, ¿cierto?, que, no sé, pues disminuyeron la percepción de conflicto, que mejoró la percepción del liderazgo, que mejoró el compromiso de los trabajadores hacia la empresa. Nosotros vamos a poder demostrar el impacto de nuestro trabajo. ¿Ya? Entonces es muy importante este diagnóstico línea base, ya que va a sentar los indicadores a futuro, porque cuando estamos hablando nosotros de un plan de intervención tiene que tener indicadores, po. Entonces esos indicadores salen de este diagnóstico, po. ¿Ya? Muchas gracias, Dona, muy, muy clarificador tu ejemplo. Gracias, profe. Falta el grupo de Norma entonces, Norma del Pilar Muñoz Flores. O se arrepintieron, Norma. Ahí está compartiendo la Norma, muy bien. Hola, profesor, buenos días, compañeros. No sé si me escucho. Sí, se escucha, Norma. Póngale nomás. Ya. Como grupo queremos presentarles nuestra propuesta para abordar el caso de la empresa de retail que está enfrentando un aumento de rotación en sus equipos de venta, junto a un ambiente laboral percibido como negativo y una baja sostenida en la satisfacción de sus trabajadores. Lo primero que pensamos es que este no es solo un problema de número o rendimiento. Lo que vemos aquí es un reflejo de un malestar más profundo, donde las personas ya no se sienten parte de un equipo, están perdiendo la motivación y comienzan a desconfiar de su entorno de trabajo. Por eso creemos que antes de intervenir es fundamental escuchar y comprender lo que realmente está pasando dentro de la organización. Por ejemplo, qué está generando tanto conflicto, cómo se sienten las personas con sus liderazgos, qué aspectos del ambiente laboral están afectando su motivación y compromiso. Y para esto entonces, no me avanzo. Ahí está, ahí avanzó. Entonces, ¿qué elementos deberían evaluarse? El clima organizacional, la satisfacción laboral, estilos de liderazgo, relaciones con la jefatura,
motivación laboral, comunicación organizacional, gestión de conflictos, cultura organizacional y la rotación del personal. ¿Qué método usaríamos entonces? Usaríamos el método mixto, ya que esta permite obtener una visión más completa del fenómeno. Cuantitativo usaríamos para medir el nivel de satisfacción, el clima laboral, la rotación, etcétera, mediante encuestas estructuradas. Cualitativo usamos para comprender las percepciones más profundas, relaciones humanas y emociones asociadas a través de entrevistas y grupos focales y observación. ¿Por qué? Porque el uso combinado nos permite validar datos, enriquecer el análisis y fomentar las recomendaciones más precisas y contextualizadas. Espérame un poco. ¿Qué instrumentos entonces? Los instrumentos cuantitativos, la encuesta de clima laboral, la escala de satisfacción laboral, la rotación y absentismo. En los instrumentos cualitativos, la entrevistas semiestructuradas a supervisores y trabajadores con distintos niveles jerárquicos. Aquí entran los de ventas, supervisores, la jefatura y también la observación del ambiente de trabajo. Y aquí actores a los vendedores y personal de atención al cliente, supervisores, jefaturas directas y al departamento de recursos humanos que les he dicho que hay más pendientes. ¿Qué principios éticos se deben considerar? La confidencialidad, consentimiento informado, la no maleficencia, el anonimato y la transparencia. Entonces, en síntesis, acá podemos decir que lo que está viviendo esta empresa es algo que no es raro cuando las personas se sienten poco escuchadas, poco valoradas o cuando el ambiente del trabajo empieza a generar más tensión. Por eso creemos que antes de proponer cualquier solución rápida, lo importante es entender a fondo lo que realmente está pasando. Para eso proponemos hacer un diagnóstico que combine las herramientas cuantitativas y cualitativas, es decir, por un lado encuestas para medir cosas como el nivel de satisfacción, la percepción, el clima laboral o la intervención o la intención de quedarse en la empresa. Por otro lado, los espacios más humanos, eh, como las entrevistas y grupos de conversación, donde las personas puedan contar lo que viven, lo que sienten y lo que esperan de la empresa. Nos parece clave escuchar a todos, desde los equipos de ventas hasta las jefaturas. Cada mirada, si bien queremos comprender que está generando tantos conflictos y donde necesitamos integrar todas esas voces. Y por supuesto vamos a cuidar los aspectos éticos, que nadie se sienta obligado a participar, que todo sea confidencial, ya que la información recogida se usa para mejorar y no para juzgar o castigar a nadie. Entonces nuestro enfoque es ir más allá de los números, queremos mirar el lado más humano de lo que está pasando, generar confianza en las personas y aportar una mirada que ayude a la empresa a tomar decisiones más conscientes, más empáticas y realmente transformadoras. Eso sería, profesor. Muy bien, Norma, muchas gracias. Un aplauso para usted también. ¿Puede volver a la página, a la a la segunda diapositiva, que es la primera de contenido, donde aparecen las dimensiones que evaluaría? Ya. ¿Te acuerdas, Norma, que dije yo con respecto a la cantidad de variables o dimensiones la semana pasada? ¿Escuchaste o no escuchaste? Profesor, Norma. es que la clase pasada llegué hasta, creo, el grupo de Rogelio y después se nos cortó la luz y no seguí conectada, entonces no supe Ya, qué más pasó. lo que le decía a Norma era que académicamente esto está súper bien, ¿cachai? Porque en el fondo lo que hiciste, agarraste todos los problemas que aparecían en el caso y los pusiste acá, ¿cachai? Son ocho temas y está bien, pues, ¿cachai? Académicamente identificaste todos los problemas que salían en el caso. Pero yo en el fondo la crítica que le hacía como lo invitaba a pensar es que en el fondo esto hay que aplicarlo después en una empresa. Y esto hay que vendérselo a un gerente de operación, a un gerente general o al dueño de la empresa, ya sea que nosotros como recursos humanos estemos dentro de la empresa o estemos fuera,
cuando queremos hacer un diagnóstico tenemos que venderlo. Entonces, no podemos hacer una evaluación de tantas cosas, po. Tiene que ser algo más aplicado, ¿cachai? Y ahí en verdad la pregunta era, ¿es necesario evaluar todas estas preguntas, todos estos temas? Probablemente no, po. Probablemente con uno o con dos temas ya podemos sacar la radiografía y desde ahí agarrarnos para hacer un plan y toda la cuestión, po, ¿cachai? Por ejemplo, podríamos evaluar la rotación y la satisfacción laboral, o la rotación y el clima, o el clima y los conflictos. Y a partir de esos dos elementos nos vamos con la propuesta, pero no es necesario evaluar los ocho, ¿cachai? Finalmente son construcciones teóricas, pero en la vida real el problema no va a variar mucho si es que lo abordas desde la satisfacción laboral o desde el clima o desde la rotación. El problema va a ser el mismo. ¿Se entiende, Norma? Sí, profesor. Sí, ahora Entonces, vi ahora, las presentaciones de los en- compañeros que pasaron antes también, ya encontré que el mío estaba muy largo. entonces ahora Pero sí se entiende. en la propuesta que tienen que entregar en 2 semanas más, tienen que entonces elegir uno, dos, máximo tres de estos temas y casarse con eso, y con eso hacen la propuesta, po. ¿Ok? Ya, sí, sí, no, sí, Ya, ya se entendió el objetivo. ya. Muy bien, muchas Muchas gracias. gracias. Bacán, Norma. Ya. ¿Hay alguna duda, chicos? ¿Algún comentario? Ya, el tiempo que nos queda, que son 35 minutos, voy a hacer una clase expositiva entonces, donde le voy mostrando una propuesta y les voy a ir mostrando también una propuesta y algunas evidencias también, pues. Ya, ahí estamos. Yo acá tengo una mezcla entre una presentación media comercial y una presentación más académica, ¿ya? Porque era originalmente una presentación comercial, pero después le fui agregando temas para presentarlo y quedó una mezcla finalmente, ¿ya? Entonces, este básicamente está inspirado en un servicio real que alguna vez ofrecí, pues de hecho por eso tiene fecha de 2021 porque es algo del pasado, un documento del pasado, ¿ya? Entonces, acá lo que se ofrece ya en el título podemos ver que lo que vamos a ofrecer es un diagnóstico desde dos puntos de vista, un diagnóstico participativo a través de un análisis FODA y también un diagnóstico organizacional. Ya, bueno, ¿cuáles son los antecedentes? Problema en el clima laboral, un clima laboral deteriorado debido a la necesidad de incorporar cambios tecnológicos en el mediano plazo. Ya, esta era una empresa era una empresa donde todavía trabajaban, por así decirlo, con papel, con archivadores, con papel, y lo que venía era un cambio tecnológico importante, empezar a trabajar con sistemas, con cuestiones escaneadas, con programas, con software, ¿ya? Incluso con dinero digital, pues, porque todavía tenían como archivos de cajas con billetes, ¿ya? Entonces necesitaban incorporar cambios tecnológicos y esos cambios estaban generando algunos problemas de clima laboral, porque la gente estaba asustada por los cambios, porque los podían echar. ¿Ya? También la modernización de la empresa tiene que ver con una reestructuración también, po. Los cambios también van a hacer que quizás los mejores tomen roles de liderazgo, entonces también van a haber reestructuraciones y también algunos cambios en las políticas de recursos humanos, porque era una empresa que en el fondo era muy caritativa, por así decirlo, en algún momento, y ya luego después con el tiempo y todo, que por la baja económica, la empresa tuvo que empezar a restringirse un poco y empezar a cortar algunos beneficios. Entonces, también había una reestructuración en el área de recursos humanos. Si se dan cuenta, siempre, chiquillos, las propuestas van a partir con un problema o con una necesidad. ¿Ya? Desde ahí tenemos que pararnos. ¿Ya? Bueno, entonces la necesidad
el presente proyecto está definido como un servicio orientado a evaluar la situación actual de la empresa, en la opinión de los propios trabajadores. O sea, lo que queremos saber entonces es una descripción de la empresa en la actualmente. Queremos saber una fotografía de la empresa, ¿ya? Proporcionando oportunamente información objetiva y confiable. Lo hemos hablado, ¿cierto? No vamos a llegar y vamos a ir a medir algo, sino que vamos a tomar todos los resguardos técnicos y metodológicos para que lo que evaluemos sea confiable, ¿ya? Bueno, para la correcta toma de decisiones durante este proceso de cambio organizacional que está viviendo la empresa. Los objetivos, realizar un diagnóstico de la situación actual de la empresa en la opinión de todos los trabajadores. Objetivo específico, realizar el diagnóstico de la empresa, identificar la problemática central de la organización, conocer fortalezas y debilidades y realizar sugerencias para mejorar el clima laboral de la empresa, que era el problema que no, con el que partíamos al inicio. ¿Cuál es el alcance del proyecto? Esto me interesa a mí como gerente, ¿cierto? Periodo de ejecución, 9 días hábiles. O sea, yo ya sé que voy a tener al psicólogo 2 semanas y después de 2 semanas ya va a haber terminado este proyecto. ¿Se acuerdan que recién Donna parece que contaba su experiencia y decía, chuta, no sabíamos cuándo iba a venir, hasta cuándo iba a venir, qué cosa nos iba a entregar? Bueno, el alcance probablemente de esa propuesta no estuvo bien definida, po, ¿ya? Bueno, además dice que la demanda del servicio considera la participación activa de todos los sectores de la empresa. Acá lo que se ofrecía era una encuesta para todos y algo más cualitativo para la jefatura. ¿Ya? Entonces, la encuesta iba a llegar a todos los trabajadores, por lo tanto, todos los trabajadores tenían que estar disponibles. En este caso particular, en un colegio, creo, ¿no? No, no me acuerdo si era un colegio o no, una cooperativa, parece, una empresa como financiera, de máximo 25 trabajadores. ¿Cuáles son los principales hitos de esta propuesta? Primero, el diagnóstico participativo con las jefaturas. Y vamos a partir ahí con la mirada de las jefaturas. Una vez que teníamos esta mirada participativa con la jefatura, íbamos a hacer las encuestas para todos los trabajadores. En tercer lugar, la entrega de resultados. Y en cuarto lugar, la propuesta de intervención para el año 2021. En este caso, la intervención estaba amarrada, po. O sea, acá a mí me contrataron para hacer una intervención en un proceso de cambio. Para eso me contrataron, no para hacer un diagnóstico. Pero yo les dije, ok, yo hago la intervención, lo acompaño en el proceso de cambio, pero lo primero que tengo que hacer es medir, observar, analizar, sacar una fotografía del momento actual de la empresa y a partir de ahí puedo acompañarte. No puedo acompañarte desde lo que yo creo. Esto también lo hablamos en la clase pasada. El diagnóstico, decíamos, desde un punto de vista construccionista, no es más que la delimitación de los problemas de la organización a partir de la mirada de dos expertos, decíamos. El experto en el problema, que son los trabajadores, porque son ellos los que están insertos ahí. Son ellos los que están viviendo el problema y nosotros somos los expertos en las metodologías para sistematizar los problemas que ven los trabajadores. ¿Ya? Entonces, para eso en el fondo no, se ocupa el diagnóstico, para mejorar la intervención. Entonces, en este caso, la intervención era parte de lo que estaba vendido. Por eso aparece acá como un hito. O si no, no lo hubiese colocado, por lo que le decía hace un rato. ¿Ya? Bueno, vamos a ocupar dos metodologías. Por un lado, el diagnóstico participativo de toda la situación actual y por otro lado, el diagnóstico organizacional, que es más cuantitativo. ¿Qué es un diagnóstico participativo? Dirán ustedes. Bueno, un diagnóstico participativo implica la participación amplia y activa de todos los miembros de una organización o de la mayoría de los miembros o de un grupo importante de miembros de la organización. Ojalá de toda la comunidad, no solo de la organización. Ojalá que en un diagnóstico participativo participe la empresa, podamos evaluar a los clientes con respecto a cómo ven ellos la empresa, a los proveedores también, a los mandantes, ¿verdad? Cómo ven ellos la empresa. Ya este diagnóstico participativo permite conocer la realidad, ¿cierto? De la empresa, cuáles son los problemas que tienen y las causas, ¿cierto?
dando relevancia al punto de vista de quienes viven esa realidad. O sea, los expertos en el problema son las personas, no somos nosotros. También este diagnóstico participativo nos permite seleccionar áreas de intervención, cuáles son las dimensiones que vamos a intervenir y en qué áreas. Quizás el área comercial tiene una necesidad muy diferente al área de, no sé, de finanzas o al área de aseo, de mantención. ¿Ya? Entonces, vamos a seleccionar las áreas y las dimensiones. El diagnóstico participativo también moviliza a la comunidad, moviliza a los participantes a que sean parte de de la identificación del problema y por lo tanto de la solución, po, de la futura solución. De hecho, en un diagnóstico participativo también debemos obtener luces de cómo vamos a intervenir más adelante. ¿Ya? Bueno, este diagnóstico participativo se va a realizar en un taller, a través de un taller, ¿ya? Donde vamos a hacer ejercicios individuales y grupales, ¿ya? Donde vamos a revisar ejemplos de situaciones reales, ¿ya? Bueno, ahí va debatir, dialogar, dinámicas de grupo, momentos de interacción donde entre las personas van a construir entre todos el diagnóstico. ¿Ya? En este caso, lo que vamos a hacer es un análisis FODA. ¿Te das cuenta? Entonces, nos juntamos con los directivos de la empresa y hacemos un análisis FODA. O si son trabajadores, los podemos separar por área y vamos realizando un análisis FODA interactivo a través de una aplicación, por ejemplo, donde las personas puedan ir poniendo cosas o incluso algo mucho más, algo más, más concreto como papelógrafo y POSIT, ¿verdad? Papelógrafo y con POSIT vamos anotando cuáles son las fortalezas de la empresa, las oportunidades, las debilidades y las amenazas. O sea, hacemos un diagnóstico de la organización completa, ¿ya? No centrado en un fenómeno como tal, ¿ya? Sino que puede ser un diagnóstico de la organización completo, desde un punto de vista más participativo, ¿ya? Entonces, bueno, ahí se explica que el análisis FODA, ¿cierto? Ya, y esta técnica más cualitativa, en este caso, se complementa con un diagnóstico más cuantitativo, que ya vamos a hablar de diagnóstico organizacional, como dice acá, es el diagnóstico que una organización eh, realiza de la situación actual de ella misma. O sea, es un análisis que hacemos para evaluar la situación actual de la empresa. ¿Cuáles son los problemas que la empresa tiene? ¿Cuáles son las vías de solución, las potencialidades? ¿Ya? ¿Cómo se relacionan los individuos y cómo podemos desarrollar, cómo podemos mejorar? Se trata de un proceso en el cual, a través de la información disponible, ¿cierto? Se busca encontrar criterios que permitan delimitar un problema y establecer acciones de cambio para mejorar o solucionar dicho problema. ¿Ya? O sea, vamos a identificar problemas y vamos a ver al tiro cómo mejorarlo. Ya, esta es una teoría de un autor que se llama, es de apellido Rodríguez, que es un sociólogo de la Universidad Católica. Yo les voy a compartir, tengo un libro escaneado de él, se los voy a compartir, ¿ya? Pero él propone que cuando vamos a realizar un diagnóstico organizacional, este diagnóstico se puede dividir en 8 dimensiones, dice él. Primero está la organización ambiente, segundo la cultura organizacional, tercero los ámbitos organizacionales o el conocimiento de los ámbitos organizacionales, en cuarto lugar la comunicación, en quinto lugar la autoridad y el liderazgo, en sexto lugar o sexta dimensión los conflictos, luego la motivación y el clima laboral. Hasta ahí es la teoría de Rodríguez. Y yo en este estudio, como lo que queríamos ver eran cambios tecnológicos, le agregamos una escala de disposición en la innovación, que la sacamos de otro estudio de innovación y la pusimos acá. ¿Ya? Entonces quedó una escala, estas son dimensiones, no son instrumentos diferentes, sino que es un instrumento que abarca todas estas dimensiones, un cuestionario que abarca todas estas dimensiones. Vamos a definir cada dimensión una a una ahora. Bueno, la encuesta está dividida en 3 secciones.
La primera de ellas busca una descripción sociolaboral de los trabajadores. Siempre vamos a preguntar variables sociolaborales, chiquillos: edad, sexo, el nivel de estudio, el tipo de contrato que tienen los trabajadores, cuántos años de experiencia laboral tienen, cuál es el cargo que ocupan o el nivel del cargo, desde trabajos de oficios no calificados hasta altos directivos, ¿verdad?, de empresas. Podemos preguntarle la remuneración también, ¿ya? Y en este caso, la encuesta de diagnóstico organizacional estuvo compuesta por 51 ítems que están agrupados en 9 subescalas o dimensiones. 9 dimensiones, Sebastián, según el manual de sociología, perfecto. Nos dice el 9, yo le agregué una extra, súper bien. Entonces, vamos con la organización ambiente. Dice, una organización no se puede entender prescindiendo de su entorno, ¿ya? Entonces, lo que vamos a evaluar acá eh, son variables de cómo el trabajador percibe que la empresa es percibida en el entorno. ¿Ya? Acá la gran pregunta es, cómo en el entorno se valora el trabajo en el que tú trabajas? ¿Ya? No sé, pues no es me acuerdo cuando han habido, no sé, pues cuando empresas se han mandado así como desastres ecológicos, por ejemplo, o empresas han hecho cosas deshonestas. El trabajador también le impacta eso, ¿por cierto? Porque en el fondo, en el entorno, la empresa no va a ser bien percibida. Y lo contrario, pues si a lo mejor, a lo mejor, no sé, cuando uno trabaja, por ejemplo, en una fundación o trabaja en un trabajo como de corte más social, quizás uno va a pensar que su trabajo es muy bien visto en el entorno. ¿Ya? Entonces, lo que queremos ver acá es cómo la organización es percibida en el entorno. ¿Cómo percibe el trabajador que la organización es percibida en el entorno? ¿Ya? Bueno, acá le vamos a preguntar al trabajador si conoce la historia de la organización primero, el año de creación, los momentos críticos, los cambios de importancia que han habido, también cuáles son las relaciones que tiene la organización con la sociedad, ¿ya? Cómo está inserta la empresa en la comunidad. ¿Ya? ¿Cuál es la reputación que tiene la empresa en el contexto social y cuáles son los aportes que la empresa hace a la comunidad? Podemos preguntar por los efectos ecológicos de los procesos, los posibles daños ecológicos y los riesgos de contaminación en las funciones. No es lo mismo trabajar en una universidad que en una empresa minera, por ejemplo, ¿cierto? El estatus de la institución en el entorno, ¿es valorado en la región pertenecer a esta empresa? Entonces, le vamos a preguntar al trabajador cómo él cree que la organización es percibida en el entorno. Segunda dimensión, cultura organizacional. Las organizaciones deben caracterizarse por su identidad, por la forma de tomar decisiones, ¿cierto? Por cuáles son los conceptos. La cultura tiene que ver con los valores, con los conceptos también, con las creencias, con las ideas. ¿Cuáles son las creencias que hay en esta organización con respecto al trabajo, con respecto a la verdad, a lo bueno, por ejemplo, a lo malo? ¿Ya? Entonces, ¿cuáles son las creencias del trabajador acerca del trabajo? Acá podemos hacer preguntas como, por ejemplo, si es una escala de afirmaciones, podemos poner preguntas como, no sé, ¿el trabajo es bueno o el trabajo es malo? ¿Cierto? Definiciones de qué es el trabajo, definiciones de qué es un buen trabajador. ¿Quién para ti es un buen trabajador? El que llega a la hora, el que va todos los días a trabajar, el que es responsable, el que cumple con las metas. Y al revés, ¿quién es un mal trabajador? El que le hace mal a los compañeros de trabajo, el que no cumple con las condiciones de trabajo. ¿Cuáles son las creencias que hay en las relaciones laborales? ¿Son las creencias que hay en los trabajadores con respecto a cómo son las relaciones con la empresa? ¿Cómo debería ser una empresa ideal? ¿Cuál es la empresa ideal? ¿La que paga los sueldos a la fecha? ¿La que capacita? ¿La que da oportunidades de desarrollo, de crecimiento? ¿Todas juntas? ¿Un poco de todo, un poco de ninguna? Entonces, ¿cuáles son los conceptos, las creencias, las ideas que hay en esta cultura organizacional?
En tercer lugar, aparecen los ámbitos organizacionales. En esta dimensión se agrupan las variables que deben ser relacionadas con las directrices de la empresa, ya a corto, a mediano y a largo plazo. O sea, acá le preguntamos al trabajador cuánto conoce de los ámbitos organizacionales. Ya, acá le preguntamos al trabajador si conoces el organigrama, por ejemplo, conoces quién es tu jefe, quiénes son los jefaturas, las subdirecciones, las divisiones, las áreas, ya las jefaturas, como aparece acá, los descriptores de cargo. ¿Existen descriptores de cargo? ¿Conoces las funciones de tu descriptor de cargo? ¿Sabes las funciones del compadre que está al lado? ¿Tu compañero que trabaja al lado tiene las mismas funciones que tú? ¿O tiene otras? ¿Las sabes? ¿Existe en tu empresa un sistema de evaluación de desempeño, por ejemplo? ¿Cuál es la misión? ¿Cuál es la visión de la empresa? Incluso podemos preguntar acá. ¿Qué tanto conocen los trabajadores sobre la organización, sobre la empresa? En cuarto lugar aparece la comunicación o comunicaciones, los tipos de comunicación, por eso aparecen como en plural, comunicaciones. ¿Ya? Entonces, esta variable implica evaluar la comunicación en todos sus ámbitos. Por ejemplo, la comunicación descendente, cómo el jefe da órdenes para abajo. ¿Le entiendo al jefe cuando me dice algo o no, o no, en realidad no le entiendo mucho al jefe porque en verdad se da muchas vueltas? Las órdenes, ¿las entiendo? ¿Cómo es mi contacto con los superiores? ¿Cómo es el contacto entre ellos? Ahora, ¿cómo es la comunicación ascendente? ¿Puedo hablar con mi jefe? Mi jefe tiene las puertas abiertas para mí, llego y puedo llegar y hablar con el jefe y preguntarle lo que quiera. O tengo o llego y siempre está la puerta cerrada, o mi jefe en realidad nunca está donde estamos nosotros haciendo el trabajo. ¿Cómo son las comunicaciones con los pares? ¿Cómo son las comunicaciones horizontales entre los equipos de trabajo? ¿Cómo es el flujo de comunicación? En quinto lugar aparece la autoridad y el liderazgo. Ahí vamos a hablar, ¿cierto?, del poder formal y del poder informal. ¿Ya? Esta dimensión o variable considera el reconocimiento de la línea de mando formal. Sé quién es mi jefe. A veces acá en Chile estamos mandados a hacer para tener más caciques que indios. Pues entonces a veces tenemos dos o tres jefes y el trabajador tiene que rendirle a dos o tres personas y en realidad ni siquiera cacha cuál de ellos es el jefe directo. ¿Cómo son los estilos de liderazgo, los estilos de mando? ¿Cómo mi jefe me pide las cosas? ¿Me gusta cómo mi jefe me pide las cosas o en realidad no mucho? ¿Hay otros liderazgos aparte de las jefaturas que aparecen en otros momentos? ¿En qué momento surgen esos otros liderazgos? ¿Hay una organización informal también? ¿O es solo los líderes son solo los jefes formales? ¿Ya? Liderazgo entonces. En sexto lugar aparece el conflicto, ¿cierto? Una dimensión donde vamos a evaluar los diferentes conflictos que se pueden dar en un sistema social como la empresa. Algunos ejemplos son conflicto entre los profesionales y los no profesionales. ¿Hay conflicto acá entre ellos? Pucha, hay muchas empresas donde la gente de terreno, por ejemplo, piensa que los profesionales no hacen mucho. No, si los ingenieros no hacen nada, dicen los viejos a veces, ¿verdad? No, si el ingeniero está todo el día sentado ahí en el computador, no hace nada. O al revés, pues a veces los profesionales piensan que los no profesionales no saben, no tienen conocimiento, no hacen bien el trabajo. Entonces a veces hay mucha diferencia o conflicto entre ellos. A veces hay conflicto entre los antiguos y los nuevos. Siempre se han hecho las cosas de esta manera en la empresa, ¿verdad? Y cuando uno llega a veces nuevo, te chocan a veces cómo se hacen las cosas y también quieres generar cambios, po. Entonces a veces hay conflicto ahí. ¿Habrá conflicto entre las distintas sucursales o entre la casa matriz y la sucursal? También pasa a veces, pues la casa matriz están abrigaditos, calientitos, trabajan en el centro, están ahí
tienen un horario más cómodo, mientras a lo mejor las sucursales o los talleres, las fábricas, ya están en terreno con otras condiciones de trabajo. Ve ahí, Marta, por ejemplo, nos dice, en mi colegio los profesionales no hacen nada, todo lo cargan a los técnicos pie. Ve, esas voces aparecen a veces, po. ¿Es así o no es así? No sabemos, pero claramente denota que hay un conflicto ahí, porque hay una diferencia, que hay algo que hay que trabajar, que hay que abordar. Y Carolina nos dice, la casa matriz tiene hasta café, pues claro, pues la casa matriz tiene hasta café, edificios bonitos, calefacción, ¿verdad? La gente trabaja bonito, en cambio uno ahí en terreno, en sucursales, a veces anda corriendo con bototos, todo asoleado. Entonces hay otras condiciones. Entonces preguntamos por esos conflictos. Hay conflictos entre los boletas los de contrata, los de planta, los que tienen contrato. Pucha, yo no sé si hay en acá del área de la educación, pero yo, por ejemplo, cuando trabajé en la Junji, la diferencia era notable. Pues era, por ejemplo, había, no sé, pues el aniversario de la Junji y todas las personas que eran a contrato de planta se iban a una celebración y los de boleto honorario quedaban cuidando a los niños para no suspender, pues. Entonces, así de clara la diferencia, pues, como si no eres no tienes un contrato, no puedes participar del festejo, una cosa así. Y peor aún, tienes que seguir trabajando. Entonces, obviamente eso genera roces, pues. Aunque las decisiones no dependen de ellos, son más de la empresa, pero generan roces al final. ¿Ya? Y en general, conflictos que se den entre compañeros de trabajo, por recursos, por materiales, porque no están las funciones claras, por el espacio. ¿Por qué se dan conflictos? Las motivaciones también, pues cuáles son las motivaciones, las necesidades, en el fondo, los objetivos que tienen las personas dentro de la organización. ¿Qué tanto les motiva o qué tanto les agrada o les desagrada las condiciones físicas del trabajo, por ejemplo? O las condiciones económicas del trabajo, las condiciones psicosociales, los grupos que se dan, ¿cierto? O qué tanto algunos factores externos pueden afectar en la motivación. También tenemos el clima laboral, ¿cierto? Que tiene que ver con el ambiente de trabajo, esta sensación de pertenecer a un grupo, a una organización, el reconocimiento dentro de la organización, la seguridad y la confianza también. ¿Ya? Y acá yo les decía que había agregado una dimensión de gestión de innovación que tiene que ver con cómo se desarrollan las ideas. ¿Ya? Se desarrollan ideas nuevas, se hacen evaluaciones, los trabajadores revisan lo que hacen, a partir de lo que hacen generan nuevas ideas, por ejemplo, se evalúan las planificaciones, las ejecuciones. Una vez que los trabajos se hacen, nos sentamos a evaluar y a sacar en blanco cosas. Entonces, eso tiene que ver con la innovación. ¿Ya? Bueno, en este caso, este diagnóstico se va a aplicar en una única jornada. Ya vamos a ir un día completo y en ese día vamos a encuestar a toda la empresa. En un día entonces y tiene una duración de 20 minutos por persona. Ya puede ser aplicado de forma simultánea, no es necesario que esté la persona, cada uno responde su encuesta, pero uno puede pescar 5 o 6 profesores en la sala de profesores y aplicarle la encuesta, o agarrar a 5 o 6 trabajadores de un área y llevarlo a una sala de reunión y aplicarle la encuesta a todos a la vez. Bueno, esa es una propuesta un poco más comercial, ¿cierto? Que nos dice más o menos qué vamos a medir, cómo lo vamos a medir, cuánto tiempo nos vamos a demorar, habíamos dicho. Pero yo les decía que esa presentación tiene que ir acompañada de una propuesta técnica, ¿ya? Esta es una propuesta técnica que yo hice alguna vez para hacer un diagnóstico organizacional en pymes que son metalmecánicas. ¿Ya? Entonces, si vemos acá el índice, vamos a ver que acá tiene una introducción donde aparece una necesidad, objetivo y alcance, un marco conceptual, la metodología de trabajo y los resultados y las referencias.
¿sí? Entonces, la introducción dice: el presente proyecto corresponde a una propuesta técnica de diagnóstico organizacional dentro de un programa de coaching. Acá está el programa, cómo se llamaba, o sea, contextualizamos un poco. Luego, ¿cuál es la necesidad? ¿Cómo se entiende el diagnóstico? Se trata de un proceso. Ahí están las definiciones de Rodríguez, que nos dicen en qué situaciones hacer un diagnóstico. ¿Cuándo hacemos un diagnóstico? Cuando la empresa esté en un proceso natural de crecimiento, de cambio tecnológico, como hablábamos un rato. Cuando la gerencia desee mejorar el clima laboral o aumentar la satisfacción, la motivación de los miembros. Cuando la organización quiere conocer su propia cultura. Cuando la organización va a ser sometida a cambios de importancia. ¿Ya? Cuando tenemos un complejo y competitivo entorno que rodea a la organización. Son distintas necesidades que nos van a llevar a realizar un diagnóstico. ¿Ya? Bueno, los objetivos generales, objetivos específicos, el alcance que tenía que ver con los tiempos, con la cantidad de personas. Después pasamos al marco conceptual, donde definimos las mismas variables que hablábamos recién, todas las dimensiones. De hecho, es lo mismo que vimos en el Power. Luego la metodología de trabajo, el tipo de estudio, el diseño de investigación, los instrumentos que vamos a aplicar, es igual que si fuese una tesis, ¿cierto? Si en metodología le hicieron hacer algún reporte, son los mismos, más o menos son las mismas partes. Ya, bueno, acá explicamos el instrumento, cada dimensión con las distintas preguntas o ítems que la componen. Son 5 ítems por dimensión. Ya, innovación tiene un poquito más. Ya, entonces ahí se explica, bueno, quiénes son los participantes, cómo se recolectan los datos, cuáles son los resultados que vamos a obtener. En este caso, no me di cuenta, pero faltó un cronograma. ¿Ya? Pero se dan cuenta que es una propuesta de trabajo, entonces, lo que vamos a hacer, e incluso hasta con bibliografía, puse un reporte con referencias. Profesor, ¿y cómo cobro? ¿Cómo cobro esto? Bueno, acá tenemos la propuesta económica, ¿cierto? Un servicio de evaluación. Bueno, hay una cartita de presentación, ¿cierto? Lo principal es esto, tener claro las etapas, ¿ya? Porque finalmente lo que yo le voy a ofrecer al cliente generalmente es esto, la ejecución del proyecto. Vamos a aplicar un instrumento, vamos a aplicar una escala, pero eso tiene un antes, tiene un durante y tiene un después, po. Entonces, quizás el cliente me va a ver acá nomás, po. ¿Qué les dije yo? ¿Cuántos días vamos a ir a encuestar? Un día. Entonces quizás el cliente va a decir: oye, le voy a pagar 1.000.000 de pesos y lo voy a ver un día. O sea, ganar 1.000.000 de pesos en 9 días y yo lo voy a ver un día. Sí, pero es que me veas un día no quiere decir que no voy a estar trabajando. Entonces primero cobramos la etapa de preparación. No es llegar y aplicar las encuestas, pues. Hay que adaptarla. Si es que vamos a hacerla en papel, bueno, hay que mandarla a imprimir. Si es que vamos a hacerla en digital, hay que digitalizarla, pues. Hacer el Google Form, subir las preguntas. Ya la técnica cualitativa en este caso era un FODA, también hay que prepararlo. Decíamos que este FODA podía llevar papelógrafo o íbamos a hacer un taller donde íbamos a hacer el FODA. Entonces, todo eso tiene un tiempo de preparación. En este caso, yo estoy estimando que la preparación me va a llevar un tiempo de 3 horas y yo le voy a cobrar una UF por hora. ¿Ya? O sea, en este tiempo la UF, como está acá, valía 29.000 pesos. Por lo tanto, en la pura preparación, que yo me voy a demorar 3 días, es decir, lo voy a hacer en un día, o sea, me voy a demorar 3 horas, es decir, lo voy a hacer en un día, voy a cobrar 87.000 pesos, 3 UF. Después viene la ejecución. La ejecución ya era la aplicación de este FODA, la aplicación de la escala. ¿Ya? ¿Cuánto me va a tomar a mí eso? Me va a tomar 5 horas. 5 horas entre el taller y 5 horas y entre el taller de diagnóstico y entre ir a la empresa y tomar la encuesta. Pero en este caso yo las tomé en papel. ¿Ya? 5 horas que además van a estar distribuidas en 2 días y en este caso voy a cobrar 2 UF en la hora.
¿Por qué voy a cobrar 2 UF la hora? ¿Por qué estoy cobrando más acá? A ver si están atentos. ¿Por qué en la segunda etapa, que es la ejecución, estoy cobrando 2 UF la hora y en la primera etapa cobré una UF nomás? ¿Por el taller o no? Por el taller, porque es en terreno, porque es presencial, porque requiere tu tiempo ahí, movilizarte a terreno. eh, Quizás vas a tener que gastar en viático, bueno, en locomoción, ¿cachai? Entonces, por eso va más plata y porque estás ahí con las personas, tienes que responder dudas. Entonces, eso, en esa parte cobro más, por la presencialidad, ¿ya? Bueno, y eso lo vamos a hacer entonces en 5 horas, nos vamos a demorar 2 días. Una vez que las personas respondieron la encuesta, yo ya me voy a trabajar en el análisis. En análisis netamente a distancia, acá yo les decía, eran encuestas en papel, entonces yo tenía que tabularla, meterla al programa, al SPSS, y a partir de ahí hacer los análisis, po. Y por otro lado, analizar los FODA. Entonces yo puse que acá me iba a demorar 8 horas en todo esto, voy a cobrar una UF por hora. Y como son 8 horas, son 8 UF que corresponden a 232.000 pesos. Acá, 232.000 pesos, 2 días. O sea, así vamos sumando y vamos haciendo una propuesta abierta al cliente para que sepa todas las etapas y también nosotros porque vamos viendo los tiempos, los recursos que vamos a necesitar, pues. Acá, por ejemplo, yo veo esto y digo, ya, a ver, ¿cómo puedo yo, por ejemplo, si tengo mucha pega, yo acá digo, ya, el taller no lo hago yo, voy a contratar un psicólogo que lo haga. Entonces ya, yo tengo 300 lucas, 290 lucas tengo acá para toda la ejecución. ¿Cuánto le puedo ofrecer a un psicólogo por un taller de 2 horas, ¿cachai? ¿Cuánto me cobrará un psicólogo? Me va a cobrar una UF la hora, 30 lucas la hora. Ya, un taller de 2 horas, 60 lucas la hora, perfecto. De esas 290 lucas entonces que yo estoy cobrando por la ejecución, van a haber 60 lucas que voy a sacar para pagarle a un psicólogo que vaya a ejecutar el taller. O a lo mejor voy a tener que pagarle a otro que vaya a terreno, a lo mejor no voy a poder ir yo a terreno a tomar la encuesta. Entonces, bueno, contrato a alguien y le pago y lo mando para allá. Ya, entonces, así cada etapa voy a saber cuánto me vale cada etapa y voy a poder administrar mejor los recursos, ¿ya? Muchas veces, por ejemplo, cuando eran estas encuestas en papel, yo contrataba gente para la tabulación, pues. Algún alumno, algún practicante, por ejemplo, lo contrataba para que me digitalizara las encuestas de papel, me las pasara a una planilla. Entonces, así voy sacando los recursos y sé cuánto le puedo pagar y hasta dónde yo voy a seguir ganando. ¿Ya? Una vez que analizamos, viene la redacción del reporte final, ¿ya? Porque la propuesta la vimos recién, pues la propuesta era el Word que vimos recién, que es la propuesta técnica, y la propuesta técnica viene acompañada de la propuesta económica, que es la que estamos revisando ahora, ¿ya? Entonces, por redactar el informe, un informe técnico, ¿cierto? Me voy a demorar 12 horas, que lo voy a hacer en 3 días, porque le puedo dedicar 4 horas diarias nomás. Como voy a trabajar desde la casa, le voy a cobrar un UF nomás la hora. Por lo tanto, la etapa de redacción del reporte vale 348.948 pesos, ya considerando 12 UF en total esa etapa. Y finalmente, una etapa de presentación de resultados, que es cuando voy con el PowerPoint a juntarme con el cliente y a mostrarle los gráficos, las tablas, todos los resultados. Voy a considerar 2 horas acá en la reunión, 2 UF por hora, porque es una reunión presencial, donde voy a exponer, donde me van a hacer consultas, donde tengo que aplicar una serie de conocimientos. Por lo tanto, le voy a cobrar 2 UF en la hora, como son 2 horas, son 4 UF, en total 116.000 pesos. Entonces, ¿cuánto vale el proyecto? Son 37 UF que corresponden a 1.075.000 pesos. Se va a demorar 9 días y yo voy a dedicarle como consultor 22 horas de trabajo a eso por lo menos. A veces un poco más, un poco menos, pero más o menos yo puedo calcular mi carga de trabajo también. Productos esperados.
La escala de diagnóstico organizacional, la encuesta es un producto también, porque la encuesta es algo que yo le dejo a la empresa. Mira, con esta encuesta yo medí, acá está, tú puedes aplicarla cuando quieras. Entonces es un insumo, es un instrumento, es un recurso, es una herramienta que la empresa la puede ocupar, por lo tanto es un producto también. El PowerPoint de resultados el PowerPoint del diagnóstico participativo de este FODA que hicimos, ¿verdad? Un PowerPoint con ese FODA, para que ellas también lo puedan replicar. El informe técnico, que es el PowerPoint, y el PowerPoint, perdón, el Word. El informe técnico es el Word, o PDF va a ser para el cliente, y el PowerPoint con los resultados ejecutivos, con los gráficos, las tablas. ¿Cuál es el reporte ejecutivo? Este es el reporte ejecutivo, el PowerPoint, que tiene la misma estructura, pero ahora ya tiene gráficos, ¿ven? En este estudio participaron, ¿cuántos participaron? Chuta, no sabe cuántos participaron. Ya, pero acá están los porcentajes. 58% mujeres, 42% hombres, el estado civil, la edad, el tipo de contrato. Acá nos vamos a las dimensiones, ¿ven? Acá encontramos, por ejemplo, que la cultura es lo que puntúa mejor y donde hay más problemas es en los conflictos en el ambiente laboral y en la gestión de la innovación. Son las tres dimensiones que están con más problemas. Acá, mientras más alto, más conflicto. ¿Ya? El diagnóstico se ubica en un nivel regular, las fortalezas, las debilidades, algunas áreas de mejora. Ya bueno, ya ahí después les explico más cosas, pero ya, y para cerrar la propuesta económica, acá yo también le pongo quiénes son los profesionales que van a participar. En el fondo, en este caso, voy yo nomás, que voy a participar en las 5 etapas. Las condiciones de venta, ¿cierto? Que es a través de un boleto en horario. Yo acá les cobré en este caso el 20% de anticipo porque necesitaba comprar hojas, imprimir, comprar tintas, ¿verdad? Todo el material y movilizar más terreno también, pues. Entonces les pedí un 20% adelantado y el 80% al finalizar el proyecto. ¿Ya? Entonces así fue pagado, 200.000 pesos al principio y 800.000 y tanto al final. ¿Ya? La propuesta considera reuniones y talleres en áreas urbanas, si es que había que salir a faena, ¿cierto? Solo en lugar solo esto fue en Calama, solo en la ciudad, para cuántas personas aplica la oferta, cuánto tiempo dura esta oferta, ¿y qué le solicitamos para poder hacer el trabajo, po? Primero, un envío formal del trabajo, pues yo no trabajo con factura, entonces no me pueden mandar una orden de compra a la empresa. Pero sí un correo que diga, estimado Luis Piquimil, ¿verdad? A través del presente, confirmo la propuesta enviada. Chuta, ya me pasé 4 minutos. Ya, chiquillos, entonces yo les voy a subir, yo creo que ahora a la noche, la pauta, pero la pauta va a consistir justamente en hacer una propuesta técnica y una propuesta económica, ¿ya? La propuesta técnica va a tener que ser en un Word, pero también van a tener que presentar en unos 20 minutos máximo, 15 a 20 minutos, hacer una exposición de su propuesta. ¿Ya? Sobre el mismo problema que estamos trabajando, ¿ah? Mismo caso, no vamos a generar un caso nuevo. Lo único que vamos a hacer es que vamos a pasar de algo académico, como vimos recién, vamos a ir transformándolo en algo más de empresa. Rogelio, te escucho. Sí, profesor, usted va a subir esa presentación ahí como guía para nosotros, ¿no? Sí, pues voy a subir la presentación y el informe, todo lo que les mostré recién. Ya. Y Profesor, en base al mismo caso que usted presentó. Mismo caso, claro que estamos trabajando del retail. Ya, ok. ¿Alguien más me había hablado? yo, Carolina. Cuénteme. Eh, ¿Este trabajo va a ser en grupo o individual? No, en grupo.
En grupo, ya. Ustedes ven con quién trabajan, ¿ya? Porque me dijeron que tenían otro grupo, así que no, ustedes ven, Sí, pues. sí, mira, aquí está Carolina Muñoz de La Serena, porque yo soy de La Serena. ¿Ya? Es que poder ubicar un grupo, que yo estoy en otro grupo, un distinto, entonces yo tenía otras chicas que no están en este grupo o en esta clase. Entonces, por eso yo estoy como se me perdí el nuevo grupo, todas esas cosas para poder integrarme. Eso. Ah, ya, ¿te gustaría integrarte a un grupo? De los que estamos acá, porque yo tenía a la Evelyn, con la que trabajamos siempre, pero ahora en este momento como me cambiaron de sección y es un enredo ahí grandote y se me enreda todo, entonces en uno de los grupos para poder yo hacer algo, empezar a avanzar. Claro. Bueno, chiquillos, le hago la pregunta ahí, po, ¿qué grupo puede incluir a Carolina, por favor? ¿Algún grupo que pueda ofrecerse para... Yo ahí le doy el Profesor, el grupo teléfono es para que hasta la persona... 5. Perdón, Sí, el hasta grupo es... 5. ya, De 3 perdón. a 4 hasta 5 personas máximo. Claro, tendría que ser un grupo de menos, el mío tiene 5. Claro, no, porque con 6 ya, digo, Claro, mucho, ustedes sí. ya hacen dos grupos, po. Claro. Claro, creo que es nuevo como nuevo. Pero bueno, ver mi WhatsApp, el que me quiera hablar. Si no, Ya, voy a pues tener deja que tu ver la WhatsApp forma de acá, Carolina poder... dejó su WhatsApp. De todas maneras, es para 2 semanas más. Entonces, el próximo martes, Carolina, me hace acordar para volver a preguntar cómo están conformados los grupos y voy a preguntar, para allá un grupo de 2, de 3 y ahí te enganchamos, ¿ya? Ya, Y sí, sí, mientras tanto, anda sí, porque avanzando igual por tu parte. Ya. Profesor, su clase es a las 7, ¿no es cierto? Porque hay un Sí, enredo en su que dice 8:30 y después voy a ingresar un link y todavía no está puesto el suyo, entonces está... no, a las 7 y cada clase vamos poniendo un link nuevo. Ya, así lo acordé la semana pasada. Ya, Ya, así que ya, profesor, ya, esperar el link nomás, ya, ¿vale? profesor, ya, sí, ya, gracias, profesor. Ya, chiquillos, les voy a subir entonces la carpeta y les voy a subir la pauta con las indicaciones para el informe escrito y el informe escrito y el informe, la presentación en PowerPoint, ¿ya? Va a ser para 2 semanas más, así que el próximo martes revisamos la pauta con calma, vemos si hay dudas y todo, ¿vale? Profesor, ¿una consulta va a ser con nota? Sí, pues la evaluación, pues la primera De prueba, la evaluación, la primera primera. evaluación. En Ya, vez de ya, prueba, profesor. vamos a hacer ese trabajo, Ya, profesor. Gracias. ¿ya? Buena pregunta, para que no queden dudas. Ya, chiquillos, nos vemos el próximo martes. Muchas gracias. Gracias, Chao, profe. Que esté profe, bien. buenas noches. Chao, chao, buenas noches.